presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de lunes. Estamos arrancando semana, es lunes 8 de septiembre. Agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de la señal de Radio UAA. Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta cabina del edificio 14 en esta mañana que ya se está despejando. Amaneció lloviendo, pero ahorita pues ya está saliendo el sol. Gracias a toda la gente que nos acompañó este fin de semana en la edición número 30 de la Feria Universitaria. La verdad es que el día de ayer fue un día de actividad intensa con un cierre, ahora sí que como dicen, con broche de oro. Y bueno, pues estaremos compartiendo en las redes sociales pues todo esto que se vivió precisamente. Ya lo hemos estado haciendo porque tuvimos transmisión en radio sábado y domingo, igual en televisión universitaria, por cierto, gracias a quienes nos siguen en el canal 26.2. Estamos transmitiendo en las redes, en Radio UAA 94.5 FM, en Facebook, en YouTube, y así pueden bajar nuestra aplicación. Hoy tenemos temas de la agenda con dos grandes periodistas que nos acompañan, pues para ir desglosando todo esto que es importante, obviamente, para nosotros y para ustedes, la sociedad en general. Como todos los días, saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, Mari. Hola, Leti, buen día a todo nuestro auditorio y pues contentos de que ya llegamos a una semana más en el mes de septiembre y sobre todo pues del gran éxito que fue la Feria Universitaria este fin de semana, que hubo sorpresas importantes en este 30 aniversario, por ejemplo el espectáculo de pirotecnia y drones con el que se cerró ayer, además de obviamente el concierto con la Orquesta Sinfónica, que es ya tradicional y al que pues acude mucha de la población de aquí de Aguascalientes a disfrutar de la música, del espectáculo y pues de una noche tranquila de domingo. Así que pues después de eso, muy contentos y listos para arrancar esta semana aquí en Prospectiva. Sí, y ojalá que puedan participar con nosotros. La línea está abierta, 449-912-1588. Ahí nos pueden dejar sus mensajes de texto en WhatsApp. Les decía que estamos en Facebook, en Instagram también nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Gracias a Vladimir Guerrero, que hoy nos está apoyando en los controles técnicos. Gracias también a Naomi Márquez, Ale de los Ríos, a la gente que ya está en UATV también para llegar hasta sus hogares. Si les parece, pues vamos arrancando. Tenemos nuestro resumen. De la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que estuvo aquí en Aguascalientes el pasado viernes. La recibió precisamente la gobernadora Tere Jiménez y bueno, pues ella realiza esta visita oficial a nuestro estado. Estará en toda la República dando cuenta de las actividades a propósito de su primer informe de gobierno. El evento se llevó a cabo en el Foro de las Estrellas, en donde ambas destacaron la importancia del trabajo conjunto, ahora sí que coordinarse la Federación y el Estado para lograr resultados concretos que beneficien a la ciudadanía. Previo al evento y en una entrevista con los medios de comunicación local, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la designación de María José Ocampo como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Que se cumpla la ley, dijo la presidenta. Vamos a escucharla. Aquí en Aguascalientes por convicción. Estamos aquí afuera por convicción. Apoyo con el mecanismo, presidenta.
Y bueno, además este fin de semana hubo un accidente bastante grave en la carretera 45 Norte a la altura de San Francisco de los Romo, que involucró algunos camiones de pasajeros y tráilers. Por cierto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del municipio capital dijo que se dio pues el traslado de los heridos resultado de este accidente de manera inmediata. De acuerdo a este funcionario, hay un registro de más de 60 personas lesionadas, entre ellos 4 heridos de gravedad. El impacto del accidente provocó además, por supuesto, un tráfico pues muy copioso y extendido por varias horas. Ahí en la 45 Norte, varios kilómetros, una fila mientras se realizaban las maniobras para retirar vehículos involucrados, limpiar el tramo de la carretera afectado y controlar el derrame de combustible de estas unidades, que mantuvo interrumpido el tránsito en esta zona, que además pues siempre es muy, muy copioso ahí en la zona norte de la ciudad. Y vamos a información nacional. Este fin de semana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó de un nuevo golpe al huachicol con la detención de empresarios y servidores públicos presuntamente relacionados con una red que operaba en Tamaulipas principalmente. En total, se detuvo a 14 empresarios, marinos y agentes de aduanas durante este operativo realizado en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Tamaulipas y en Veracruz. Como resultado de las investigaciones, las autoridades decomisaron un buque con 10 millones de litros de diésel, en lo que se considera como uno de los decomisos más grandes de la historia en el combate contra el huachicol en México. Estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Y bueno, en el tema electoral, el Partido Verde Ecologista anunció que buscará ir con candidatos propios en las elecciones del 2027, año en el que se renovarán varias gubernaturas, con lo que se rompería esta alianza con Morena. Cuestionado sobre la continuidad de la coalición con Morena, Arturo Escobar afirmó que el Verde tiene los cuadros y la capacidad política para competir en solitario. Asimismo, el dirigente declaró que la única alianza segura es con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que frente a otros partidos, el Verde mantiene distancia e independencia. Arturo Escobar, durante un evento en Tamaulipas, destapó además a la senadora Maki Ortiz Domínguez para buscar la gubernatura de esa entidad. Y bueno, en información internacional, cientos de agentes federales llegaron a una pequeña comunidad del sureste de Georgia y allanaron la planta Hyundai, que bueno, pues está precisamente en aquella localidad, arrestando a 475 personas en una de las redadas más grandes hasta la fecha en la ofensiva migratoria de la administración Trump en centros de trabajo en todo Estados Unidos. La mayoría de los arrestados son ciudadanos coreanos, según Steve Schrank, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional, quien dijo que no tenía un desglose de las nacionalidades de los detenidos, pero ya se ubicaron a unos 20 y tantos mexicanos. De hecho, en el gobierno de México ya se está trabajando para precisamente dar atención consular a estos mexicanos que detuvieron. Las 475 personas eran sospechosas, dicen las autoridades allá en la Unión Americana, de vivir y trabajar en Estados Unidos sin la documentación migratoria adecuada. Algunas ingresaron al país sin autorización, según Schrank, otras tenían exenciones de visa y no estaban autorizadas a trabajar, y algunas habían excedido el tiempo permitido por sus visas, según agregó. Durante la redada, varias personas intentaron huir, incluyendo algunas que corrieron hacia un estanque de aguas residuales ubicado en las instalaciones, según informó la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Georgia en un comunicado. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos y como se los platicábamos al inicio de este espacio, hoy tenemos a dos grandes periodistas que vamos a analizar los temas de la agenda. En primer lugar, gracias a Juan Carlos Vázquez, que viene del medio Termápolis Noticias. Y bueno, pues bienvenido. Gracias. Y también está nuestro compañero y amigo Juan Luis Díaz de Radio Grupo. Bienvenido. Gracias Mari, Leti, Juan Carlos, un gusto. Ay, muchas gracias, espero hacerlo mejor. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Bueno, pues hay varios temas, quisiera empezar por el de las lluvias. Juan Luis, tú pues todos los días estás en las calles, das cuenta precisamente a través de tu medio, pues todo lo que está padeciendo la ciudadanía. Platicábamos antes de iniciar precisamente este programa que este año se ha registrado pues una intensidad en las precipitaciones como no se había visto por lo menos en unos 10 años. Hay un nivel acumulado de agua, de hecho ya muchas de las presas, bueno, la Calles que estaba al, ¿qué sería? 7% de capacidad. Ahora está casi al 25%. Casi está al 25%. Hubo un momento ya podías cruzar caminando al Cristo Roto. Sí, esas imágenes no se veían desde hace muchos años. Y bueno, pues afortunadamente esto trae beneficios para el campo, obviamente para la producción agrícola y ganadera, pero ha habido un montón de personas. De hecho, escuchaba información respecto de los que viven lamentablemente en condición de calle, que sí están llegando a los albergues. Por ejemplo, en el municipio ha llegado hasta el 50% de su capacidad, precisamente por este tema de las lluvias. Ha sido un golpe muy fuerte, sobre todo aquí en el municipio capital, sin omitir lo que sucedió, por ejemplo, recientemente en el municipio de Calvillo. Pero efectivamente es un fenómeno que se registra, ahorita escuchaba a Juan Carlos, casi que estadísticamente casi 10 años. Bueno, pues este año nos tocó y este año ha sido devastador en algunos aspectos. Nuestras vialidades, nos queda claro que en condiciones normales ya no nos dan abasto. Con lluvia se ven completamente colapsadas. Si a eso le agregamos que con la cantidad de agua que cae, el material que se utiliza para algunas vialidades es de mala calidad, bueno, sale a flote todo esto. Hoy la prueba está en que no hay un punto de la ciudad en donde puedas transitar, que no te encuentres un bache. Tu vehículo sufre las consecuencias. Y esto que te mencionó, Leti, ahorita decías, tú que estás todos los días, bueno, es que esto nos ha tocado a todos estamos en la calle y todos para trasladarnos de nuestro domicilio, nuestro lugar de trabajo, escuela, además, nos toca vivirlo y son en horarios diferentes. Hubo una temporada en donde las lluvias se estaban registrando prácticamente en la noche. Llegabas a tu casa, durante toda la noche llovía, otro día salías y como era un día perfecto, pero pues de pronto ya nos ha tocado en horarios en donde pues, la actividad está a todo lo que da, la entrada a las escuelas se combinó también. Aquí en el municipio capital, la zona oriente es tal vez la más dañada, la zona de Miradores, hoy sus calles están dañadas a niveles extremos. Y a pesar de que nosotros como aguascalentenses ubicamos perfectamente las vialidades que se inundan mucho más fácil, pareciera mentira que todavía seguimos insistiendo en querer cruzar por ahí. O sea, nos tocó documentar automovilistas que sus vehículos quedaron bajo el agua, completamente bajo el agua, en una, pues, no sé si llamarle necesidad o necedad por cruzar específicamente por una avenida, que todos sabemos que con la lluvia normalmente el nivel sube de una manera dramática, y fueron muchos automovilistas que quedaron varados por esta situación. Y en Calvillo sucedió un fenómeno más o menos parecido. En la comunidad de Ojo Caliente se desbordó un río y esto ocasionó que documentamos que hubo viviendas en donde el nivel alcanzó hasta los 3 metros, lo que es algo extremadamente peligroso. Claro. Cubre por completo a una persona y la fuerza con la que bajaba el agua. Afortunadamente no hubo personas fallecidas, sí daños materiales en cantidades importantes, pero no víctimas mortales, que esto también es de destacar. ¿No cree que esto refleja un poco cierta negligencia también de las autoridades por ya, digamos, algo que se ha hablado durante mucho tiempo de construcciones de drenaje pluvial o de drenaje profundo que pudiera ayudarle a la ciudad? Y además pues refleja esto que decía Juan Luis de los materiales que son pues prácticamente como desechables, diríamos. De una lluvia a otra pues ya desapareció completamente el asfalto que se le puso o la capita de 3-4 centímetros, ¿no? Sí, es concuerdo con lo que comenta Juan Luis en el tema del oriente. Ese tema de la infraestructura también, Mari, es
mencionar que en el primer cuadro de la ciudad, hablando del primer cuadro, la realidad es que la red de drenaje es de épocas ya muy, muy rebasadas. Todavía no se ha logrado actualizar el drenaje en el primer cuadro. En algunas vialidades, en algunos tramos ya se ha hecho, ya se ha logrado llevar el drenaje al siglo XXI, pero en muchas otras, insisto, sobre todo lo que es el primer cuadro, todavía estamos muy atrasados. Mencionaba también el caso, me suma lo que menciona Juan Luis, por ejemplo, de Calvillo, retomando un poco el tema de Calvillo. Las afectaciones que todo esto deja, pues van a ser para los próximos meses, el corto y mediano plazo. Por ejemplo, Calvillo, además, con las granizadas que han habido, se ha arrasado el 70% de la producción de guayaba. Entonces se espera en el corto y en el mediano plazo un incremento grande en el precio de la misma. Todo esto ocasionado por las lluvias. Así como hay beneficios, la mayor parte de las lluvias en términos generales trae beneficios, obviamente, pero también hay perjuicios. Y retomando un poco también la cuestión que nos dice Mari, pues sí hay negligencia, sí, porque en el discurso muchas veces se dice en la campaña, vamos a arreglar eso, vamos a arreglar lo otro, y ya en la realidad no lo vemos tanto. Y también creo que ahí va junto con pegado nosotros como sociedad, porque también desde los tiempos de Casa, luego Veolia y ahora Mía, pues nos llegan reportes cuando atienden inundaciones o meten el Bactor o atienden alguna situación, donde caramba sale ropa, chamarras, trapeadores. Hasta muebles Y cosas peores. Entonces realmente también nosotros como sociedad no contribuimos con esta cultura de poder optimizar el drenaje. Y hablando de la cultura de protección que tenemos los ciudadanos, me llama la atención esto que insistimos, o sea, hay zonas que son inundables de muchos años atrás, hay otras que estamos descubriendo con esta cantidad de lluvia que ha llegado, que de pronto se pueden convertir en un peligro inminente. Ya decías en Calvillo, pues el nivel del agua que alcanzó en las viviendas, pues tremendo. ¿Qué tanto somos por ejemplo, previsores en el sentido de, bueno, pues si mi calle se está inundando, tengo mi mochila donde tengo documentos, o voy a un albergue, o hago todo esto? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que, por ejemplo, para esta temporada hubo tres, bueno, yo he contabilizado tres momentos así, en donde la cantidad de agua que nos azotó fue en cantidades importantes. En la segunda, sobre todo, nosotros lo que vimos, un fenómeno, y me voy a referir a los automovilistas, que en cuanto comenzó la lluvia, muchos detuvieron su marcha, se estacionaron, se metieron a colonias y ahí se quedaron hasta que terminaran los efectos del agua y poder continuar. En aquella ocasión, o sea, nos llamó la atención la cantidad de vehículos que fueron auxiliados para removerlos. Habían sido, creo que 3 o 4, una cantidad muy, muy pequeña comparado a otras ocasiones. Esta vez yo creo que tuvo como factor de un segundo a otro. Es que fue como dejar caer una cubeta con agua gigante. No le dio oportunidad a los automovilistas de moverse. El tema de la cultura, detectamos en este mismo fenómeno automovilistas que, por ejemplo, utilizaban vialidades en sentido contrario para salir del embotellamiento en el que ellos habían quedado atrapados, pero al hacer esa maniobra estaban generando un segundo embotellamiento. Claro. Y fue lo que provocó el mayor caos en esta ocasión. El tema de los albergues, aunque todos los años, y creo que es una campaña permanente el estar avisando, no solo en temporada de lluvias, en temporada de frío, se ha mantenido una campaña permanente de aviso. No siempre la gente los utiliza, no son muy dados de acudir, más bien es Protección Civil los que andan en sus patrullajes y van llevando a personas en situación de calle o situaciones extremas, los llevan a los albergues, pero yo no veo a la gente buscándolos o pidiendo información, oye, ¿a dónde puedo acudir cuando se ven afectados por estas inclemencias del tiempo? ¿Y qué tanto esta cultura de la que habla Leti tendría que permear? Porque estamos viendo que los fenómenos meteorológicos en general y el tema de cambio climático pues cada vez nos está afectando más, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, por ejemplo, a título personal, hablando en lo que respecta a mí, pues yo aprendí por la mala, porque yo antes llovía y se inundaba y luego más o menos le sabía y yo circulaba y así la hago. Una hace sus mañas, hasta que hace algunos años hubo una, no sé si era tromba o que creo que fue 2018 también, que causó muchos estragos. Por Alameda, a la altura del Hotel Alameda, por 2 segunditos, pero la corriente me llevó.
O sea, no dejé de tener control del vehículo, me estaba llevando la corriente. Fue un par de segundos, pero se siente espantoso. A partir de ahí tomé conciencia de, no, ¿para qué ando jugando al valiente? Me ocurre al momento de ir manejando, hago lo que comenta Juan Luis, me orillo, busco un lugar seguro y espero a que baje el nivel, porque dentro de todo también es cierto que cuando deja de llover, baja más o menos rápido en algunas zonas en Aguascalientes el nivel del agua. Pero sí, efectivamente hace falta también mucha cultura, conocer un poco más. Estos cambios climatológicos llegaron para quedarse y se van a intensificar. Entonces sí necesitamos, hace un momento mencionabas, Leti, me parece, la cultura de la previsión, los documentos principales en plástico bien resguardados. No podemos saber lo que pueda ocurrir y pues estar muy al pendiente también. El buen juez por su casa empieza. El propio domicilio, ver las azoteas, ver cómo están las canales, cómo está la corriente de agua, antes de que vengamos viendo la humedad ya hasta que está cayendo sobre nuestros muebles. Eso en el término de cosas materiales. Lo principal es la seguridad. Y no, pues me acuerdo hace un año, Juan Luis, con el par vial, me parece una persona falleció también por quererle ganar al agua, no pudo, ya cuando vio que no podía intentó salir y se ahogó. Entonces, sí mejorar mucho nuestra cultura ciudadana de la mano de las autoridades. A propósito de este par vial, yo veo una campaña desde el ayuntamiento en la que inmediatamente a través de las redes sociales empieza la lluvia y empiezan a mandar mensajes de evitar, por ejemplo, este par vial de Gabriela Mistral, que es uno de los puntos en donde precisamente ya falleció una persona. ¿Qué tan efectivo ha resultado justamente esto que está haciendo el ayuntamiento? Y bueno, volviendo al tema de los baches, justamente hoy sale una información respecto de la campaña intensísima de bacheo, 15 cuadrillas por toda la ciudad, pues tratando de reparar estos hoyancos que ya se tienen. Del primer tema, Leti, esa campaña a la que estás haciendo referencia, basado también en hechos documentados como el fallecimiento de esta persona, pero se van a acordar de otro que también lo están incluyendo en la campaña. Acá en la zona de Miradores, una familia que se quedó dentro de su vehículo y ellos, si bien es cierto, el agua no los estaba arrastrando, no podían moverse también, entonces lo que hicieron es cerrar los vidrios y se quedan aquí, nos vamos a esperar hasta que baje el nivel y podamos avanzar. El haberse quedado en esas condiciones fue lo que provocó que ellos perdieran la vida intoxicados. Y hoy en la campaña del ayuntamiento están agregando eso. No te quedes con el motor encendido, apaga el motor porque puedes sufrir efectos de alguna intoxicación, porque ya sucedió una ocasión, ya lo tienen documentado, fue una familia completa, es una historia devastadora, pero esa campaña está basada en hechos ya acontecidos, ya consumados, y el haberlo difundido también, yo creo que a muchos, como dice Juan Carlos, a lo mejor no te tocó vivirlo, no era cercano a la familia, pero el escucharlo y el impacto que esto generó, sí te hace, no, yo no me voy a quedar así como ellos, no voy a encerrarme, motor encendido, olvídenlo, porque puede suceder. En el tema de los baches, cierto es que hoy hay esa campaña para taparlos, pero la verdad es no sé qué tan efectiva. No pongo en duda la buena fe de los trabajadores, no por estarlo haciendo, pero también pues, no se van a dar abasto, son demasiados y otra vez me ha tocado que lugares en donde ya colocaron o taparon un bache, viene la siguiente lluvia y ese que ya habían tapado ya se vuelve a abrir otra vez, entonces pues estamos luchando contra algo mucho más poderoso. Contracorriente. Y otra cosa es que las cuadrillas se ponen a las 12 del día, 2 de la tarde, cuando está la circulación vehicular a todo lo que da, y creo que tampoco ayuda mucho en ese tema de la circulación vial, de la contaminación, etcétera. Creo que no hemos, como que todavía no nos cae el 20 de que esas cuadrillas deberían ser nocturnas, ¿no? Al final de cuentas, entiendo que cuesta más hacerlo, pero pues obviamente hay otros beneficios para la ciudad en general, ¿no? No, y en algunos casos yo me imagino que es también por desorganización de las propias cuadrillas o inexperiencia. Me ha tocado que ir circulando y saliendo en segundo anillo, una de las tantas curvas que hay en los pasos a desnivel, está una sola persona, un solo cristiano con su banderita. O sea, vamos, en vez de colocar la señalética previa o preventiva, ya ves, entonces dices, flojera, ¿verdad? con flojera, ya bien cansados y los anda uno toreando, o sea, ellos mismos se ponen en riesgo y ponen en riesgo a la circulación. Digo, caramba, qué trabajo tan complicado estar así, en el carril izquierdo a veces, en el segundo anillo haciendo la banderita y saliendo de una curva.
Fuera de eso, pues sí, tal cual, efectivamente, como me adhiero a lo que dice Juan Luis, y es que también si sumamos el hecho de los componentes, pues no siempre pegan, por así decirlo. Un bache de concreto hidráulico, si lo quieren tapar por lo pronto con chapopote, pues no va a durar ni 2 días, realmente. Y bueno, los accidentes también en las carreteras. El deslave en Calvillo, que ocasionó pues tener que parar básicamente el tráfico, y de los trailers y los autobuses de pasajeros también fue un tema de la precipitación. Creo que estaba un vehículo de pasajeros, una combi, se estrelló. Comenzó con un casi accidente de un tráiler con doble semirremolque con una combi de transporte público de pasajeros, porque es el chofer de esa combi el que graba con su teléfono celular y empieza, compañeros, mucho cuidado, este chofer me iba a chocar, él lo quería exhibir, estuvo a punto de impactarme, y lo que no sabía él es que estaba a punto de grabar la carambola como tal, la carambola como tal. Ese vehículo terminó en el camellón central y los autobuses de pasajeros que venían metros atrás, pues nunca se iban a esperar. Escuché a uno de los pasajeros de este camión que decía, dice, pues el chofer, no iba tan rápido, pero pues adelante no llevábamos a nadie. Y de pronto, saliendo de una curva, se encuentra en un tráiler atravesado. Eso no lo podíamos prever. Velocidad, más aparte, esa madrugada llovió. El pavimento se le patinó el autobús. Sí, eso fue. Segundo autobús, porque venían además en peregrinación, venían desde Coahuila, iban a San Juan de los Lagos, previa escala en Villa Hidalgo, y atrás de esos 2 autobuses, dos trailers más. Entonces, y todo se combinó, la sorpresa, la velocidad y el agua para dar paso a un accidente de esas dimensiones, que también hay que destacar, no hubo personas fallecidas, que eso es, para las condiciones en las que terminaron los vehículos, el saber que no hubo personas fallecidas es de llamar la atención, pero sí 4 heridos de gravedad, los 2 choferes de los autobuses, que fueron los que trasladaron en los helicópteros a los hospitales. Y otra cosa que creo que no era tema de este programa, pero importante mencionar, es el tema del celular al volante, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo una de las causas más recurrentes de accidentes en la ciudad y en las carreteras. Sí, es ya realmente un problema, me atrevería a decir, ya de salud y seguridad pública, esta inconsciencia. A todos nos ha pasado que incluso como peatones, nos pasa muy cerca un vehículo al querer cruzar la calle y uno ve claramente que la persona va en el celular, manejando igual, es decir, sí es una inconsciencia muy grave, no sé qué tanto influya, por ejemplo, en que haya más volcaduras que antes. Entiendo que los materiales de los vehículos ya son diferentes, son más livianos, alcanzan mayores velocidades y eso puede provocar más fácilmente una volcadura, pero también es cierto que una volcadura muy comúnmente se debe a un volantazo de último momento que da el conductor, que va con la miradota en el celular y hasta el último instante ve que va a chocar del volantazo y termina volcado. Entonces sí es muy grave esa situación, y es conciencia ciudadana. Las autoridades pueden tener todas las campañas que queramos al respecto, pero si a nosotros como ciudadanos, como conductores, no nos cae el 20 de manejar responsablemente por nosotros mismos y por los demás, pues difícilmente es que también sacamos muy frecuentemente nuestras mexicanadas y eso está muy mal por ese lado. Claro. Son las 9:29 a.m. Los invitamos para que participen con nosotros en el 449-912-1588. ¿Cómo les ha ido con el tema de las lluvias? Si tienen algún reporte o alguna circunstancia que están viviendo en sus colonias, pues para que nos lo hagan saber y por supuesto que las autoridades vayan atendiendo pues cada uno de estos reportes. En las redes sociales estamos como Radio UAA 94.5 FM en Facebook y en Instagram también para que puedan participar con nosotros y bueno, nos cuenten cómo les ha ido precisamente con este tema de las lluvias. Y bueno, básicamente lo que ocurrió en Calvillo, este deslave, el desgajamiento de un cerro que pues afortunadamente no tuvo consecuencias de pérdidas de vidas humanas. Oye, es una zona bien padre en cierta época del año cuando vas pasando, volteas, sobre todo cuando vas de Aguascalientes hacia Calvillo. A la hora de entrar por esta pendiente, volteas a la derecha y ves una caída de agua bien, muy atractiva, se ve padre, es pequeña, pero llama la atención. Pero ella no fue pequeña, con la cantidad de sí, lluvia pues que ya cayó se vino esa con noche, todo y cerro. Se vino con todo y cerro, se desgajó y sucedió esto, ¿no? Que bloqueó la circulación de la carretera. Y recibimos ya de manera cotidiana, tanto del Ayuntamiento de Calvillo como por parte del Gobierno del Estado, las alertas
está bloqueada la circulación, porque quedaba un espacio muy pequeño y difícilmente iban a poderse organizar los conductores uno y uno, y permitir a las cuadrillas trabajar para limpiar aquello. Iba a estar complicado. No tardaron tanto, a diferencia de otros desgajes. Creo que fueron 4 horas lo que tardaron. A las 12 de la noche ya estaban informando que ya estaba liberada la circulación. Y en la edición anterior, o sea, en la lluvia anterior, fue precisamente en la zona de Milpillas, que también, esa sí fue creo que el día completo, ¿no? Sí. Esa sí estuvo cerrado día completo, con la fortuna de que había forma de librarlo a través de la carretera que conduce hacia Milpillas. Podías sacarle la vuelta a ese daño, pero pues es algo que es incontrolable, ¿no? La cantidad de lluvia que azotó Calvillo acabó con estos cortes que hicieron de los cerros, se desgajaron y colapsaron por completo. Pues, oigan, ¿y qué les parece si pasamos al siguiente tema, que es pues esta visita que hizo la presidenta de la República el pasado viernes aquí a Aguascalientes? Y bueno, creo que estuvo rodeada de muchas cosas, aparte de su mensaje, bueno, que tiene que ver con el informe de gobierno, pero que obviamente también hay otras cosas como este tema de los abucheos, que ahora como que la organización se dejó más bien a gobierno del estado, y ahora el abucheo pues fue hacia la presidenta, que ella pues también digamos que respondió de manera fuerte y bien, ¿no? Al final de cuentas creo que lo que ella dice tiene razón, o sea, un estado no puede gobernar sin la federación, ¿no? Sí, ella plantea desde un principio, dice, la gobernadora viene de un partido, yo vengo de otro, pero las dos gobernamos, dice, ella el estado, yo el país, y si tenemos que trabajar unidas. Siento que de alguna manera la entrada a lo mejor hasta fomenta, ¿no? Porque también hubo abucheos en el otro canal, pero es que hay una pausa que permite eso, ¿no? Agradezco a la gobernadora de Aguascalientes la invitación, y hace una pausa como para es que era aplauso, pero se generan otros fenómenos, ¿no? A lo mejor si lo hicieras, agradezco a la gobernadora la invitación, hoy vengo aquí, ya no les das oportunidad de esa ovación, pero pues esas pequeñas pausas casi que están fomentando que le den oportunidad a los dos grupos, porque hay quienes apoyan de los dos. tanto a gobierno del estado como a la federación, pero ya no les das oportunidad de hacer esos momentos muy incómodos por el lado que lo quieras ver. Totalmente, y al final creo que Sheinbaum no se sorprendió, se conoce la situación política social que hay aquí en Aguascalientes, el perfil de la sociedad en general aquí en la entidad, cuál es el perfil político partidista, en temas precisamente partidos, en temas como el aborto, en temas ecológicos, en muchos otros temas, donde verdaderamente, por un lado, por decir algo el PAN, exhibe a Aguascalientes como una isla. En muchos sentidos tiene razón, en términos de seguridad pública, estamos rodeados de caos en Zacatecas, en Jalisco, en Guanajuato. Aguascalientes ha mantenido un nivel que a mí me parece aceptable, muy rescatable y muy presumible, y no por vivir aquí, es la realidad. Y en otros temas también. Pero efectivamente ese tipo de antagonismo político ha provocado que en muchas ocasiones estos eventos parezcan más un partido de fútbol, donde está Chivas contra América, y donde unos no pueden ver a los otros. Las autoridades hicieron su rol, por ejemplo, Leo Montañez publicando en sus redes sociales, lo mismo la gobernadora, un honor recibir a la presidenta, intentaron, pero en las mismas redes, en los comentarios, uno ve la raíz del problema. El termómetro. El termómetro entre la misma ciudadanía. Entonces, creo que al final esa polarización, pues realmente no abona al crecimiento ni de Aguascalientes, ni mucho menos de México. Entonces, creo que sí valdría mucho también la pena ir viendo desde el discurso, porque luego también los gobernantes sí son muy dados, ya cuando están en un escenario controlado, a tirar pedradas a los otros bandos. Claro. Ya cuando están ahí, hola, felicidades. Sí, ya cuando nadie lo cree. Entonces, sí valdría mucho la pena más mesura a ese respecto. Bueno, son las 9 de la mañana con 35 minutos, vamos a hacer una pausa. Los invitamos para que participen, 449-912-1588 en WhatsApp. Prospectiva 94.5. XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo a 25.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
El reloj sigue avanzando. Ya son las 9:35. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El 13 de septiembre de 1847 marcó para siempre nuestra historia. En el castillo de Chapultepec, 6 valientes jóvenes cadetes defendieron a la patria con su vida, demostrando así la fuerza de su amor por México. 178 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Un legado que nos recuerda que la defensa de la nación es compromiso de todos. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo a 25.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA, de todo y para todos. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. Gracias a la gente que está participando con nosotros. Ahorita damos lectura a los comentarios. Estamos hablando de los temas de la agenda con dos grandes periodistas. Están aquí con nosotros Juan Carlos Vázquez de Termápolis Noticias y Juan Luis Díaz de Radio Grupo. Y bueno, decíamos que tenemos algunos comentarios. Tenemos aquí en Facebook un comentario de Mayra Cortés. Dice: saludos a los panelistas y conductoras. Lamentablemente, como ciudadanía nos falta mucha cultura de prevención y cultura del agua, que involucra también el cuidado del sistema de drenaje y alcantarillado, pero lamentablemente también ha habido un descuido histórico por parte de las autoridades, pues las obras no son de relumbrón o que no lucen, no se les invierte tanto. El bacheo debería ser un programa permanente y no un programa reactivo. Claro, y quién mejor que ella, que estuvo en casa y que sabe precisamente de lo que estamos hablando. Desde la época de Ricardo Magdaleno decían, como presidente municipal, decían que en el centro de la ciudad, que era lo que platicabas, se requería una inversión importantísima para reparar, sobre todo desde antes. Desde antes. Estamos hablando del trienio 2002-2004. Fíjate cuántos años han pasado. Ya casi 25. Y habría que ver cuánto se ha invertido. Bueno, estábamos con el tema de la visita de la presidenta. Justamente hoy en la mañana, Juan Luis, escuchaba yo información a nivel nacional porque, bueno, ya decíamos, los partidos también reaccionan, los actores políticos desde los estados y a nivel federal, por supuesto, lo están haciendo. Ya muchos con miras al proceso electoral del 2027, y había una supuesta encuesta que saca el partido Morena desde donde dice que para las próximas elecciones y con la cantidad de gente que se reunió precisamente ahí en el Foro de las Estrellas con esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, Aguascalientes va a dejar de ser panista y van a votar por Morena. No nos debe de sorprender porque este proceso creo que ya comenzó desde hace más de un año, ¿no? Ya estábamos en campaña, y eso que todavía no, se supone que oficialmente todavía no. Y no nos debe de sorprender el tema de las encuestas, porque pues hemos visto ese fenómeno ya desde muchas décadas atrás. Cada partido paga su propia encuesta, las encuestas obviamente las favorecen, pero ellos saben que esto sí permea en la sociedad. De alguna manera, el que les estén diciendo van por este camino, se va a tomar esta dirección, la elección va en este tenor, muchos tenemos esa inercia de ir hacia donde están las masas pensando que pues es la mejor decisión, pero de pronto te cuentas la de ellos, la de este otro color, la del partido de enfrente,
y todos tienen sus propias estadísticas. Hoy no sé si sea real o no que aquí en Aguascalientes, en la próxima elección, de verdad pueda haber ese cambio radical. No tengo como que el mejor termómetro en este momento como para decir si de verdad se puede dar ese fenómeno o no. Yo lo que veo, y basado nada más en temas de seguridad pública, es tan variado. Está desde quienes, como lo dice Juan Carlos, aprecian la seguridad que tenemos sin dejar de criticar los eventos negativos que sí suceden, claro que los tenemos, pero cuando los comparas con el contexto nacional, pues, notas una gran diferencia. Entonces, tengo en nuestros mensajes que nosotros recibimos, gente que sí apoya las políticas de este gobierno, emanado del PAN, y otros que también pugnan para que ya haya un cambio y seguir las mismas políticas que sigue Morena. Entonces, yo lo veo muy equilibrado en ese sentido. Ahora, yo creo que más que el aplausómetro o las convocatorias que luego no reflejan justamente la realidad o las encuestas, pues habría que pensar que también es una evaluación a las acciones de gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Y luego también vale la pena ver el contexto nacional, como bien comenta Juan Luis. Vamos, en Sinaloa, en Culiacán, se acaban de manifestar diciendo ya basta. Un año de ola de violencia a raíz de la detención. Me parece que fue del Mayo Zambada, sí. Hace un año, en septiembre de 2024. Llevan 12 meses viviendo un infierno que de por sí era una zona muy caliente, ahora lo es peor. La gente se manifestó en las calles, vamos. Contrastando un poco, sí valdría mucho la pena hacer el análisis político a título personal, cada ciudadano. Bueno, si llega este partido ha gobernado en estos otros estados, ¿qué me ofrece? ¿Qué me puedo esperar? ¿Qué tengo que reclamarle al actual? ¿Qué tengo que exigir que se mejore? ¿Y quién de los dos me lo va a dar? Lo cierto es que, bueno, retomando un poco lo que el polémico Noroña dijo hace algunos días antes de ser agredido, por decirlo así, por Alito, hay algo, por ejemplo, en el plano nacional, hay algo que increíblemente, y nunca creí estar de acuerdo con él en algo, pero tuvo razón, no hay una oposición real en este momento contra Morena, vamos. Si bien sabemos que pueden ocurrir mil cosas, pero se maneja muy seriamente al hijo de Andrés Manuel como el próximo abanderado para el proceso electoral presidencial. El del lado de la oposición creo que se está cayendo en el mismo error que se cayó en el ciclo anterior, de no definir, de no apoyar un perfil con anticipación e irlo construyendo. Yo, por ejemplo, recuerdo en mi adolescencia, desde los años 93, 94, en las noticias ya veía a Vicente Fox siendo encumbrado. Enrique Peña Nieto igual, no salió de la nada. Y llegaron a la presidencia de la República en base a años de estar siendo respaldados. Xóchitl, lamentablemente, con todo lo entrañable persona que es y gran política y todo, pero llegó al cuarto para la una. Y se vio reflejado con una victoria aplastante de Claudia Sheinbaum, porque ya representaba una estructura que estaba armada para ella. Claro. Entonces, a nivel personal sí creo que la oposición, en lo que es México como país y también en cada estado como Aguascalientes, las plataformas tienen que irse construyendo con suficiente anticipación y no empezar a colocar a pelear a 5 o 6 aspirantes para luego 2 meses antes de la elección elegir a uno y entonces ahora sí, vamos a cerrar filas en torno a nuestro candidato. Creo que en muchos casos eso ya es demasiado tarde. Claro, muchos de nuestros especialistas aquí en Prospectiva hemos platicado a propósito de la conformación del Poder Judicial y justamente la presidenta se refirió a María José Ocampo, quien, bueno, ya fue designada como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. María José es hija de Josefina Vázquez Mota y hay un asunto ahí por el cual el Colegio de Abogados está pues determinante en el sentido de buscar que finalmente pues ella no sea la magistrada presidenta aquí en Aguascalientes, pero pues luego volteas a ver lo que se está dando precisamente en la conformación del sistema de justicia a nivel federal y pues es básicamente lo mismo. Llegamos exactamente igual, ¿no? Lo que estamos criticando afuera, lo estamos haciendo aquí adentro. Y es que cuando se toman decisiones en lo privado, entre 4 paredes, cuando no se ofrece el argumento de por qué se tomó esta determinación, le estás dando oportunidad a la gente de que ellos saquen sus propias conclusiones. Vienen estos aspectos que pues ya nos avisaron, es que esto podría convertirse en violencia política de género.
pero pues es que entonces dame el material completo, dame el contexto, dime por qué llega, por qué si los resultados fueron posición 1, 2, 3, por qué llegamos a sin que me des un argumento válido para que pueda ocupar la posición. Creo que nadie ha puesto en duda el tema de la capacidad académica. Cuando ves el currículum, pues es envidiable. Pero eso digamos que no tendría que ver, porque al final de cuentas la ley marca que el que obtuvo más votos tendría que ocupar la presidencia, ¿no? Sí. Yo me refiero al aspecto de... no le podemos cuestionar que está puedes preparada. cuestionar que capacitada sí lo está, conocimiento lo tiene de sobra, a diferencia de allá en la Ciudad de México. Capacidad la tiene de sobra, pero infórmanos, danos elementos para saber por qué no se respetaron las posiciones en las que fueron elegidos, ¿no? Si lo resolviste entre 4 paredes, pues estás generando toda esta incertidumbre, y por eso alguien sugiere, ¿no? Pues que se respete la ley. Y ya ahí cuestionas absolutamente todo. Pero es un proceso que yo creo que desde inicio está viciado y tiene una falta de transparencia total, ¿no? O sea, hablando del tema local y del federal, pues obviamente con otras aristas, pero también tiene cosas criticables, ¿no? Sí, es que a final de cuentas es una rama de un árbol que nació torcido, esta reforma, este escenario del Poder Judicial, y que está exhibiendo todas las omisiones que en la planeación y en la ejecución se han cometido. Simplemente hasta la semana pasada 900 juzgados a nivel nacional no tenían juez, porque no sabían dónde les tocaba llegar a trabajar. Es un caos, es un caos que ya de por sí se venía arrastrando un atraso grave a raíz de la pandemia en determinados procedimientos, procesos y demás, y ahora todo esto va a abonar en una bola, o va a generar una bola de nieve aún peor. Y si a eso sumamos, como bien comenta Juan Luis, como bien comentan ustedes, la falta de preparación en muchos escenarios o en muchos lugares, pues realmente el panorama es muy oscuro. Y sí, efectivamente, pues que se respete la ley. Claro. Hoy el diario El Financiero me parece que saca una encuesta desde donde la gente opina respecto de la reforma electoral. Y bueno, lo que se está buscando es, o bueno, al menos lo que está esperando la gente es que haya más transparencia. Y creo yo, no sé cómo lo veas tú, Juan Luis, les ha funcionado muy bien el discurso de todo lo que se estaba haciendo mal, el tema de la austeridad, el tema de que nadie puede ganar más que la presidenta de la República o el presidente en su momento, que pues hoy día la gente ve bien todos estos cambios en el sistema de justicia, ahora que va a entrar la reforma electoral, la desaparición de los plurinominales, o sea, como que le han dado al clavo. Y además, obviamente, los programas sociales que, pues, ahí están las estadísticas del INEGI que hablan que sí ha habido muchas familias que han salido de la pobreza gracias a esto. Pero este mensaje, las ceremonias de la entrega del mando, exactamente, todo esto. Es que le están diciendo a la gente exactamente lo que ellos necesitan escuchar. Más allá de si se cumple o no, porque también puede ser que la presidenta insista mucho en ese tema, pero si tú ves a otros que no corresponden a ese diálogo, ya hay un choque. Sin embargo, el discurso sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo primero los pobres, sigues diciéndoles que todas las políticas van encaminadas hacia ellos, que nosotros no venimos aquí al poder a hacernos ricos. Bueno, lo criticabas, decía este señor Noroña, que él pues no tiene la obligación de ser pobre. Austero, él no tiene esa obligación. Y a lo mejor él lo criticaba cuando estaba en esa posición, pero ahorita pues yo quiero lo mismo que tenían también los demás. Pero no sé, siento que el discurso sigue siendo más poderoso que las escenas que podemos documentar. Tú observas a todos estos políticos y no han cambiado realmente nada, sigue siendo exactamente el mismo escenario, nada más cambió de color, pero el discurso le sigue llegando. Tú le sigues diciendo a la gente ese discurso, la gente lo sigue abrazando y arropando como si fuera propio. Si eso además viene acompañado con mi dotación de cada cierta cantidad de días, parece que ya no hay queja. Entonces sí les ha funcionado perfectamente bien y honestamente yo no veo para cuándo pueda cambiar. Ahora, ¿qué expectativas creen que tenemos con el nuevo Poder Judicial, independientemente de la forma en que fue elegido,
pero ante, por ejemplo, lo que decías tú, hubo una semana prácticamente en que 900 juzgados se quedaron sin jueces, pero además los que van a llegar probablemente lleguen y barran con las personas que están ahí, que tienen algo de experiencia, que tienen conocimiento de los casos que están ahí, etcétera, y comiencen de cero a impartir justicia. Sí, lamentablemente. De hecho, sí, es que creo que el problema aquí de entrada es la ignorancia. La ignorancia de quien no debería ser ignorante. O sea, si un juez de entrada ignora dónde le toca ir a trabajar, por Dios, o sea, empezando por lo más elemental, no saber, luego va a llegar y en muchos escenarios, como ya se ha previsto, no van a estar calificados para hacer lo que tienen que hacer. Normalmente, por mera psicología básica, que es lo que luego muchas veces recurre una persona cuando se sabe ignorante, cuando se sabe indefensa, se torna agresiva precisamente contra aquellos que le pueden hacer sombra. Y efectivamente, como tú bien dices, barrer con mucha gente de experiencia, como en muchos escenarios políticos lo hemos visto. Cuando llega alguien que dice, no sé, mejor aunque los demás no sepan, pero que me sean leales. No me importa. Y al final se trata de sacar todo lo que se pueda del recurso. Coincido completamente con lo que dice Juan Luis, que no se ve una diferencia. Creo que sí va junto con pegadas las cifras que da el INEGI en varios escenarios. Por ejemplo, el ataque a la pobreza con las pensiones de cada 2 meses, recursos destinados íntegramente a las personas de bajos recursos económicos, pero a la vez, por ejemplo, el INEGI nos dice, uno de los negocios, de los giros comerciales que más ha crecido en el último año, que fue 2023-2024, es el de productos de salud o servicios de salud privados. ¿Qué quiere decir eso? El servicio de salud, el sistema de salud en México está colapsado. Eso no es ninguna noticia. ¿Qué hace una persona que recibe su pensión? Pues ya en vez de ir al Seguro Social, en vez de ir al ISSSTE, va con el médico y le compra la medicina, le paga la consulta. Y por eso se ha ido para arriba ese sector, de acuerdo a las cifras del INEGI. O sea, pero ¿esa es una mejora social? Yo no lo veo por ningún lado. Realmente, porque no podemos hablar de una mejora cuando el sistema educativo, el sector salud y la seguridad pública a nivel nacional están en franca crisis. Claro. Entonces, la gente obviamente, pues, uno puede quedar mareado, sobre todo si no estamos acostumbrados a un recurso así. Ah, qué padre, me está llegando. No, él es la solución. Y aunque yo vaya y pague al médico, o sea, no importa que mi seguro social esté colapsado. Al cabo el gobierno me da para mis medicinas. Yo las compro. Pues sí, pero es que no se trata de eso. El dinero lo deberías de tener íntegro. Exactamente. Para todos los servicios. Y el sector salud también. El dinero es un excedente. Exactamente. Nada más me están sustituyendo uno por otro. Es una máscara, a fin de cuentas. Y todos estos movimientos que se están dando en el sistema de justicia, ahora que viene la reforma electoral, ¿estarán creando en la población más interés realmente o no? No lo sé. O sea, me refiero hacia la participación, por ejemplo, para los procesos electorales, porque al final, pues somos nosotros quienes elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, si hay una reforma en el sistema de justicia, al final a nosotros nos va a afectar. Pero no hubo, digamos, que no hubo interés en esa votación para empezar. No hubo, pero vamos a empar a resentir. Esta era tan trascendente y cuando ves los resultados, el número de personas que participaron, no corresponde al mismo mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando la presidenta gana las elecciones, dice que es la decisión del pueblo. Y llegué porque también me están pidiendo esta reforma. Bueno, pues se supone que si era en el paquete, tendría que ser una cantidad similar cuando llegamos a esa otra elección. Así es. Y no sucedió. Entonces, o sea, yo sí voté por ti, pero no voté por esta reforma. Entonces, yo hoy no veo así como que la gente muy conectada en ese tema. Está muy, muy apática, efectivamente, coincido, porque no, de entrada el esquema o la figura judicial, la figura de un juez, la figura de todo ese panorama, nunca ha estado muy ligada con el común, con el ciudadano común. Y entonces hace un momento mencionabas, Leti, uno elige a sus gobernantes, bueno, también, pero lo cierto es que los contendientes, los gobernantes, los políticos, eligen a sus soldados también. O sea, y ese ha sido el gran acierto, por llamarlo así, de Morena, haber conectado con los sectores más desprotegidos o más vulnerables, lo cual en el papel dices, pues qué bien, qué padre, ¿no? Porque pues, hace falta precisamente atender a esos sectores. Pero la clave es la diferencia. Una cosa es atenderlos y otra cosa es usarlos. Claro. Y yo pienso que están siendo muy usados por el régimen actual que inició con Andrés Manuel. Ahora, ¿se debe democratizar la justicia? Es decir, que la mayoría o
que los más afectados o que los más pobres tengan razón en un caso judicial cuando hablamos de leyes? Tú que eres abogado también, Juan Luis. No siempre la mayoría de razón es la que debe de imperar, ¿no? Sí, sí, el papel del juez sí es un aspecto muy, muy, muy especial. Sí tiene que ser una persona extremadamente preparada, debe de ser, entre comillas, ajeno a cualquier otro interés, porque le van a llegar casos de suma importancia en donde depende la libertad de una persona, en donde depende las políticas para cierto estado. Entonces, debe de haber un equilibrio importante en esta persona, el poder descifrar de todo lo que me están entregando, cuál deberá de ser el resultado, y no contaminado por las masas, ¿no? A lo mejor las masas consideramos que debería de tomarse una dirección, pero no siempre las decisiones en mayoría son las mejores ni las más atinadas. Pues con ese mensaje nos quedamos, ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo a ambos que hayan estado aquí con nosotros. Juan Luis, muchas gracias. Bienvenido, gracias. Es tu casa. Gracias, Juan Carlos, igualmente. Leti y Mari, muchas gracias. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros y pues nos despedimos. Ya nos vamos, los invitamos a que mañana nos acompañen. Mañana justamente vamos a evaluar con algunos analistas el tema del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, los temas importantes como salud, seguridad, justamente el tema de pobreza, entre otros. Así que los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Gracias al equipo de producción, a Rafita Polo, gracias a Naomi Márquez, a la gente que está en UATV, pero sobre todo a ustedes que nos acompañan, que tengan un feliz inicio de semana. Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.